Quienes decidieron mirar hacia otro lado frente a esta dictadura criminal, hoy están pagando las consecuencias. La franquicia del terror más brutal de América Latina ha cruzado fronteras y sembrado el caos en toda la región. Trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión, sicariato, homicidios y otros tantos crímenes atroces son solo la punta del iceberg. Esta organización no solo ha exportado violencia, ha establecido su dominio con sangre y fuego. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cómo lo lograron? ¿Por qué a los gobiernos les ha costado tanto detenerlos? Hoy hablaremos de esta red criminal que está devorando nuestro continente intencionalmente. En las últimas 48 horas hemos conocido que tanto en Colombia como en Nueva York el Tren de Aragua ha recibido durísimos golpes a su estructura. Este miércoles 18 de diciembre en Cali, Valle del Cauca, Johann Michael García, alias Gallina, a quien señalan de ser el tercer cabecilla del Tren de Aragua en Latinoamérica, fue capturado. La orden de captura en su contra partió de una notificación roja que hizo Interpol, en la que las autoridades venezolanas piden que Gallina comparezca ante ellas por supuestamente ser el responsable de enviar armamento y drogas desde Colombia al estado de Aragua en Venezuela. En concreto, los delitos que le endilgan son tráfico de sustancias y estupefacientes y psicotrópicos, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones y financiamiento al terrorismo. Ni la brujería salvó al cabecilla del Tren de Aragua. En Cali capturamos a Johann Michel García Rojas, alias Gallina, tercero al mando de esta organización criminal a nivel internacional, quien practicaba además una serie de actos satánicos, incluido el sacrificio de animales para intentar evadir la ley. Esto lo señaló el director de la Policía General, William René Salamanca. Pero casi simultáneamente, varios presuntos miembros de la sanguinaria banda fueron detenidos escondidos en un apartamento en Nueva York, situado junto a una guardería, según informa una fuente policial a Fox News, subrayando cómo la banda se ha sumergido entre la población general de la ciudad santuario. El sitio New York Post fue el primero en informar sobre esta redada en el Bronx. La publicación informó que 7 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos en el interior de un edificio de apartamentos y se les busca por múltiples órdenes de detención tras cruzar la frontera de Estados Unidos con México. La redada en el edificio de apartamentos de 5 plantas del Bronx, situado junto a la guardería Doña Juana, tuvo lugar el 5 de diciembre y fue llevada a cabo por investigadores de Seguridad Nacional, la HSI, y el Grupo Especial Federal de la Policía de Nueva York. Y si esto pasaba en el Bronx, en Brooklyn se llevó a cabo otra redada en la que se detuvo a 22 miembros de la banda. Pero ¿cómo llegamos a esto? Pues les cuento. Con el ascenso del dictador Nicolás Maduro al poder en 2013, más la anuencia del gobernador para ese entonces, hoy caído en desgracia, Tarek El Aissami, esta banda tiene una década convertida en una de las mayores marcas criminales de América. Esta organización criminal nació en un sindicato que controlaba un tramo de la construcción del ferrocarril que atravesaría el estado de Aragua. Sus miembros extorsionaban a los contratistas, vendían los puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como los del Tren de Aragua. Algunos de estos individuos terminaron en la prisión local de Tocorón, situada al sudoeste de Caracas. Allí fue recluido también el que se considera hoy uno de los líderes de la organización, Héctor Rothenford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero. Y desde entonces comenzaron a tomar fuerza. Catalogado como uno de los hombres más peligrosos de Venezuela, Héctor Guerrero Flores, más conocido como el Niño Guerrero, es el cabecilla del Tren de Aragua. Y este es su prontuario: robo y hurto, homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, porte de armas y fugas de cárceles. La influencia de la banda se extendió fuera del centro penitenciario, hasta convertirse en la empresa criminal más poderosa de Venezuela. El Tren de Aragua es básicamente una organización criminal internacional patrocinada por el Estado venezolano
y con vínculos estrechos con el poder chavista. El líder del grupo es Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero. Este dirigió el Tren de Aragua desde la prisión de Tocorón hasta septiembre de 2023, cuando se fugó antes de una operación para retomar la cárcel tras ser advertido con antelación, según informes de la sociedad civil venezolana. Pero su carrera delictiva comienza en el 2005, cuando asesinó a un agente de policía en Aragua. Fue encarcelado por primera vez en Tocorón en 2010, pero se fugó 2 años después. Lo recapturan y regresa a Tocorón en 2013. Y fue ahí cuando consolidó el Tren de Aragua junto a otros criminales que se convertiría en sus lugartenientes de confianza, entre ellos Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, y Johan José Guerrero, alias Johan Petrica. La estructura de esta banda es bien dinámica. Cada miembro de la organización cumple distintos papeles. Por ejemplo, en cuanto al tráfico sexual, están los transportadores, que llevan a las víctimas desde las casas de acogida hacia las plazas. Están los vigilantes, que por supuesto vigilan las plazas. Están los gatilleros, que si usted ha visto una serie de narcos, pues ya sabe, portan armas para hacer respetar la plaza. Los recaudadores, que cobran las cuotas de las víctimas y demás grupos. Y los administradores, que son los que gestionan todas las actividades criminales. En base a los secuestros, el rol se estructura entre los pegadores, que son los que secuestran, como el gobierno, por ejemplo, los enfriadores, que son quienes retenían a los secuestradores en sus escondites, y los gariteros, que son los vigilantes, y que pueden ser, de hecho, los propios vecinos de los barrios. La dinámica de este grupo es que se intercambian los roles, es decir, quien hoy es gatillero, luego puede ser vigilante, luego recaudador, más adelante gatillero, y así sucesivamente. Esta es una estrategia para no ser fácilmente identificados o atrapados. De hecho, incluso podría ser ministro de Justicia y Paz. Usted me entiende, ¿verdad? Pero también lo aplican con sus víctimas en el caso específico sobre el tráfico sexual y poniendo, por ejemplo, a Perú. Un mes tienen las víctimas en Arequipa, otro mes se las llevan a Lima, en Lima las tienen 15 días, si se portan mal las mandan a Cajamarca y ahí las tienen un mes. Rotan a las víctimas con el objetivo de que no se arraiguen a un lugar, lo cual les impide además hacer amigos. Ellos quieren tener a las víctimas, obviamente, bajo su yugo, bajo su custodia y bajo su poder. Y así van controlando también la migración irregular, explotándola en los países que transitan. Y así conoce también otras realidades criminales y van aprendiendo de ellas, según Pablo Ceballos, un exagente de inteligencia de la Fuerza Policial chilena. El Tren de Aragua aprovecha cualquier oportunidad de economía ilícita, asegura. Si en una zona decidió explotar el reparto de las motos, lo más probable es que sean dueños de todos los vehículos y cobren una cuota por ello. Pero además, en los horarios libres, los repartidores tienen que robar celulares para la organización. Pueden dedicarse al narcotráfico, lucrarse de la migración, ser dueño de un par de minas de oro en Venezuela, sí, esto es cierto, pero también robar bolsos y teléfonos. Por cierto, si te está gustando este video, suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido. Dale like, comenta y comparte, y así tú nos estarías ayudando muchísimo a posicionarnos con el algoritmo y por supuesto llegar a más personas. La expansión del Tren de Aragua en Estados Unidos, a donde ha migrado casi 1 millón de venezolanos en los últimos años, pues era cuestión de tiempo. En 2021 los reportes policiales al respecto eran pocos, en 2022 hubo más y en 2023 mucho más, hasta que este año explotó. Esto lo comenta Joseph Homeyer del Center for a Secure Free Society. A principios del año, funcionarios federales alertaron a las autoridades de Nueva York de la llegada de la pandilla. Según le dijo Joseph Carey, jefe de los detectives del Departamento de Policía de la ciudad, al diario The New York Times. De acuerdo a ese medio, desde enero la policía de esa ciudad ha interrogado al menos a 30 personas. Entre ellas, individuos afiliados a la banda recluidos en la cárcel de máxima seguridad de la isla de Rikers. Pero no solo se han reportado incidentes que las autoridades relacionan con el Tren de Aragua en Nueva York. En Florida, un caso que conmocionó a nuestros vecinos, Jurwin Salazar, un inmigrante originario de Venezuela que, según la policía de Miami, formaba parte de la megapandilla, fue acusado de secuestrar y matar a un policía venezolano jubilado. Y esto pasó en Doral, donde yo viví por 10 años, y créame que cosas así no pasaban nunca. En mayo, las autoridades federales descubrieron una red de tráfico sexual que, según dijeron, se extendía por los estados de Luisiana, Texas, Virginia, Florida y Nueva Jersey.
Las víctimas eran mujeres venezolanas a las que obligaban a tener relaciones sexuales para saldar deudas con los traficantes que facilitaban el cruce de la frontera. Esto de acuerdo a una denuncia presentada ante un tribunal federal, un modus operandi habitual del Tren de Aragua, apuntan los investigadores. En medio de los informes sobre su creciente presencia en el país, el gobierno de Biden la catalogó en julio de este año como una organización criminal transnacional, junto a los Mara Salvatrucha o a la Camorra de Italia, y anunció una recompensa de hasta 12 millones por información que pudiera conducir a la detención de los 3 líderes. Muy buenas noticias. El Departamento del Tesoro acaba de poner a la pandilla, a la ganga, a estos criminales llamados el Tren de Aragua, que vienen de Venezuela y cruzan la frontera, en la peor lista, en la lista más negra, en la lista de los criminales transnacionales. Eso significa que el FBI, que la DEA, que la CIA van a poder ahora ir a apresarlos, a agarrarlos, encontrarlos, para entonces hacer lo peor que pueda la ley en contra de ellos. Al mes, 7 republicanos, encabezados por el senador de Florida Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado y futuro secretario de Estado en el gobierno de Trump, escribieron una carta al fiscal general Merrick Garland pidiendo una estrategia coordinada para combatir la pandilla. Y en septiembre, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, declaró el Tren de Aragua amenaza de primer nivel, dándole, por supuesto, a la fuerza policial estatal más herramientas para perseguirlos y allanando el camino para penas más duras. Mientras tanto, en Colorado, también han creado un grupo dentro de la policía específicamente dedicado a combatirlos, deteniendo así a 14 miembros tras un ataque que fue famoso en redes sociales en el complejo de departamentos en Aurora. Mientras esto ocurre, muchos solicitantes de asilo venezolanos se encuentran con la discriminación y el estigma por la expansión del Tren de Aragua en los Estados Unidos, una banda que a todas luces ha sido enviada a distintos países para desestabilizar la región. Maduro y los criminales que le acompañan idearon esto intencionalmente. ¿Cómo? Siguiendo el guión de los Marielitos de Cuba. Y aunque este video se trata del Tren de Aragua, les cuento rápidamente para que vea por dónde le salen las brillantes ideas a los delincuentes del régimen de Venezuela. En 1980, el flujo migratorio de Cuba a Estados Unidos se intensificó a raíz del éxodo del Mariel. El régimen castrista permitió que unos 125.000 refugiados cubanos zarpasen rumbo a Estados Unidos desde el puerto de Mariel a bordo de una decrépita flota de embarcaciones privadas. De los 125.000 refugiados cubanos que arribaron a las costas estadounidenses, bautizados popularmente como Marielitos, se calcula que una quinta parte eran criminales o personas indeseables. Según los exiliados y disidentes cubanos, estos delincuentes fueron obligados a sumarse al éxodo del Mariel por decisión de Fidel Castro, quien los habría camuflado entre los refugiados ordinarios en un presunto intento para desacreditar a estas personas como escorias sociales que pretendían huir del paraíso socialista cubano. Posteriormente, en un artículo publicado en el periódico Sun Sentinel en septiembre de 1985, se informó que de las cárceles en el condado de Miami-Dade, en Florida, se albergaban entre 350 a 400 delincuentes marielitos en un día promedio. Demetrio Pérez, comisionado de la ciudad de Miami, declaró al respecto que incluso entre los marielitos que tenían antecedentes penales había miles cuyos delitos eran tan leves que no se le consideraban delincuentes acá en Estados Unidos, y otros miles cuyos antecedentes penales se debían a su oposición al régimen comunista de Cuba. Por este motivo, algunas fuentes estiman que solo unos 2.700 de los 125.000 refugiados del Mariel eran delincuentes profesionales con antecedentes por delitos graves. ¿A qué les suena el plan? Es precisamente eso que acabo de contarles lo que emula el régimen de Venezuela. Porque, ¿para qué imitar ejemplos de éxitos de otras naciones en materia energética, de turismo o desarrollo social, cuando el plan de estos resentidos era llegar al poder, robarse todo lo que consiguieran a su paso y aferrarse a ello tanto como pudieran? Jamás les interesó el ciudadano, sino mantener el chiringuito delincuencial.
Suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido. Dale like, comenta y comparte para que nos ayudes a posicionarnos con el algoritmo de YouTube antipático y así podamos llegar a muchas más personas. Como siempre les digo, señores, libertad o nada. Esto fue